Según el último recuento presentado por la directora de Prepara Familia, Catherine Martínez, la mayoría de los niños muertos eran pacientes del área de nefrología, mientras que una lista de casi 25 menores de edad se encuentran a la espera de un trasplante de órgano, programa paralizado desde el año 2017. Por su parte, el director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Francisco Valencia, denunció que la falta de bicarbonato para el proceso de diálisis ha provocado la reducción de horas que requieren los pacientes, es decir, a 120 minutos. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, informó que a partir del 5 de septiembre las personas mayores de 60 años podrán vacunarse sin que les haya llegado el mensaje de convocatoria. Rodríguez enfatizó la importancia de vacunarse con el plan de inmunización y reiteró la meta del oficialismo de inocular a 70% de la población. Human Rights Watch enfatizó que de los encuentros que se tienen previsto retomar este 3 y 6 de septiembre en México a través de la mediación de Noruega, debería dar pie para una reforma judicial y la realización de unas elecciones libres. A su vez, señalaron que el país atraviesa una crisis humanitaria, la cual debería ser el punto central de las negociaciones entre ambos bandos, al tiempo que exigieron resultados tangibles y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. También hicieron un llamado para terminar con la censura y la represión, liberar a los presos políticos y garantizar que ingrese ayuda humanitaria al país. Según lo informado por los voceros del Poder Electoral, el proceso durará 12 días, lapso en el que los técnicos del órgano comicial revisarán bajo protocolos rigurosos de participación presencial y virtual los equipos. Al igual que la pasada auditoría, los interesados podrán dar seguimiento a esta revisión en tiempo real a través del canal streaming del CNE. Ocariz señaló que a pesar de contar con toda una infraestructura y recursos hidrológicos en el estado, 70% del territorio se encuentra actualmente sin el servicio de agua en sus hogares. En esta rueda de prensa se planteó lo siguiente. En primer lugar, y esto creo que es un punto fundamental, es la creación de una organización autónoma en el Estado para el manejo de todos los temas que tienen que ver con el agua. Es decir, unificar en una sola institución todo lo que es las competencias municipales, locales, para poder ayudar y para poder colaborar. Y esto es importante. Lo que nosotros vamos a proponer son planes adicionales, planes de ayuda al sistema formal de agua que viene en teoría por tubería. En segundo lugar, toda la recuperación en el área rural, todos los acueductos en la zona rural. Estamos hablando de que hay más de 100 pozos de agua abandonados, escuchen bien, abandonados en toda la zona de Barlovento y parte de los valles del Tuy. Una de las propuestas concretas es la recuperación de estos acueductos, de este acueducto rural y de todos estos pozos que están en este momento hechos, pero que están en completo abandono. La transferencia de todo lo que se refiere al tema hídrico, sobre todo en la zona de Barlovento y los valles del Tuy, al Estado regional. Es decir, que podamos tener la madurez política de transferir. Si no funciona como está ahorita, transfiéranlo. Nosotros sí sabemos cómo poner a funcionar estos sistemas de agua, sobre todo los sistemas rurales y los sistemas urbanos en la parte de los valles del Tuy, de arranque, y después vamos viendo si paulatinamente podemos ir llegando hacia las zonas más urbanas. El dirigente político exhorta a las autoridades a escuchar estos planteamientos en pro de la mejora de la calidad de vida del ciudadano y hacer a un lado las diferencias políticas. Europa podría registrar 236.000 muertes adicionales por la pandemia de la COVID-19 de aquí al 1 de diciembre, según afirmó el director regional de la Organización Mundial de la Salud, que manifestó su preocupación por el estancamiento del ritmo de vacunación.
Hans Klug, director de la organización, informó que la semana pasada el número de muertos en la región aumentó 11%, que sumarán a los 1.3 millones de víctimas mortales registradas hasta ahora en el viejo continente. De los 53 estados miembros de la región, 33 reportaron un alza superior a 10% de las incidencias de casos en 2 semanas, subrayó, mientras decrece el ritmo de la vacunación. Aunque 3/4 partes del personal sanitario en el conjunto de Europa está vacunado, en algunos países de la región solamente son un 10% según la OMS. Hasta el 15 de noviembre, los empleadores deberán verificar la validez del pase de su personal trabajador en contacto con el público, así como quienes intervienen en lugares, establecimientos, servicios o eventos listados por el Ministerio de Trabajo, en especial en bares, teatros, autobuses interregionales, aviones, parques de atracciones, zoológicos, ferias o algunos centros comerciales. El pase es válido con una vacunación completa, un test negativo de menos de 72 horas o un comprobante de haber padecido y superado la COVID-19. El portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, prometió una semana de flexibilidad antes de aplicar eventuales sanciones que pueden llegar hasta un cierre administrativo. Ida llegó a las costas de Luisiana como huracán categoría 4 con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, 16 años después de que el huracán Katrina devastara Nueva Orleans, pero se fue debilitando progresivamente y en la madrugada del lunes fue degradado a tormenta tropical por los servicios meteorológicos estadounidenses. Árboles caídos, techos destruidos, la violencia de sus vientos dejó sin electricidad a más de 1 millón de usuarios, incluyendo toda Nueva Orleans. Una persona murió por la caída de un árbol en la localidad de Prairieville, al noroeste de Nueva Orleans, dijeron autoridades locales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró a Ida una tormenta que amenaza las vidas y que sigue devastando todo aquello con lo que hace contacto. Para el gobernador John Bel Edwards, podría tratarse de la mayor tormenta en golpear a Luisiana desde la década de 1850. Las autoridades informaron que algunas personas de la localidad deberán permanecer refugiadas hasta por 72 horas. Varios cohetes fueron disparados este lunes contra el aeropuerto de Kabul en el penúltimo día en Afganistán de las tropas estadounidenses, que se apresuran a concluir las evacuaciones entre amenazas de nuevos ataques. El grupo yihadista Estado Islámico del Khorasan reivindicó estos ataques. A su vez, informaron que los soldados del califato atacaron al aeropuerto internacional de Kabul con 6 cohetes. Los talibanes aseguraron que los ataques del Estado Islámico en Afganistán deben terminar con la salida de las tropas estadounidenses del país o el nuevo gobierno reprimirá a este grupo. Por su parte, Rusia recibió favorablemente el lunes la propuesta de Francia y el Reino Unido de crear una zona de seguridad en Kabul para continuar con las operaciones humanitarias. Francia y Reino Unido presentaron en el Consejo de Seguridad de la ONU la propuesta de crear una zona de seguridad, según declaró el presidente francés Emmanuel Macron. Las operaciones de la evacuación de los extranjeros y los afganos que huyen de los talibanes deben culminar este martes 31 de agosto, cuando se retiren los soldados estadounidenses del aeropuerto. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que pide a los talibanes cumplir su compromiso de garantizar la salida segura de afganos y extranjeros del país, pero sin la zona protegida mencionada por Francia. 13 de los 15 miembros votaron a favor de este texto elaborado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Solo China y Rusia se abstuvieron. El texto refiere a una declaración del 27 de agosto de los talibanes, en la que estos islamistas radicales dijeron que los afganos podrían viajar al extranjero y salir de Afganistán en cualquier momento que lo desearan, incluido de cualquier puerto fronterizo, tanto aéreo como terrestre.
El regulador audiovisual de la edición y de la radiodifusión anunció que los menores de 18 años de edad no podrán jugar por internet más de 1 hora al día y solo los viernes, sábado y domingo, en total 3 horas. Las regulaciones ya prohibían a los menores jugar en línea entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Ahora solo se permitirá jugar entre las 8 y las 9 de la noche. Durante las vacaciones escolares, sin embargo, se les permitirá jugar 1 hora todos los días. Se les exigirá además un documento de identidad para conectarse. En principio, la medida solo se aplica a los videojuegos en línea y no a aquellos que no necesitan acceso a Internet. A juicio de Ramos Alup, la agenda política abre paso a las soluciones de los problemas sociales que atraviesa Venezuela, por lo que precisó que la unidad agotará todas las vías constitucionales y democráticas. Que me consta que las demás organizaciones hicieron un proceso de consulta así de profundo, así de extendido, por mucho que hubiéramos tenido cierta reserva y hasta cierto complejo de decir públicamente, por temor a los laboratorios, a las críticas y a los insultos de las ofensas, lo pensamos muy bien antes de participar, pero definitivamente dimos un paso adelante y vamos a participar el próximo 29 de enero. No vamos a anticipar resultados, que vamos a arrasar, que vamos a ganar la mayoría de gobernaciones y alcaldías. Yo no voy a hacer resultados, a ver, vaticinio sobre resultados. Lo que sí les puedo decir es que en todas partes donde ganemos y donde no tengamos la victoria, estaremos haciendo actos de presencia para decirle al régimen que la Venezuela democrática está viva y es cuestión simplemente de perseverancia y aguante para cambiar democrática y constitucionalmente este estado de cosas. El integrante del Partido Acción Democrática también cuestionó la actitud de algunos políticos de oposición que se oponen a la celebración de elecciones y les solicitó no seguir apegados a un modelo político de fantasía. Que la salida no es electoral y que se la pasan dibujando ficciones en su imaginación, que les impide que las lleven a cabo. No son las elecciones, entonces ¿qué cosa es? Que usted tiene a su favor la voluntad salvífica universal y aquí se va a resolver todo con el proyecto que usted tiene en la cabeza. Es usted lo que se lo impide. Nosotros estamos trillando el camino en el que creemos y vamos a seguir trillándolo porque nosotros no podemos seguir viviendo de fantasía. Los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática también aclararon que los encuentros que sostienen la oposición con la administración de Maduro no otorgan ningún tipo de reconocimiento a la administración oficialista y aseguraron que participarán el próximo 21 de noviembre, aun cuando Maduro no otorgue respuesta a las exigencias planteadas para la celebración de comicios, entre ellas la liberación de todos los presos políticos. Guevara explicó que para un avance real en el proceso de negociación entre el gobierno y la oposición, es necesario que todas las partes asuman responsabilidades y hagan concesiones. No se trata de ignorar, no se trata de desconocer la historia, no se trata de hacernos los locos y pensar que ahora todos vamos a ser amiguitos. Se trata de entender que ya se acabó la época en la cual una parte de las fuerzas políticas puede pensar que puede desplazar y eliminar a la otra. Y que la única forma que vamos a poder solucionar los problemas de este país es si todos quienes tenemos algún grado de responsabilidad, entendemos que todos hemos sido responsables de esta crisis, sin equiparar las culpas, ¿no? Porque obviamente quien tiene el poder y quien ha asesinado y quien ha cometido crímenes de lesa humanidad son los que tienen la mayor responsabilidad, pero nosotros también como sectores de las fuerzas democráticas entender y asumir que tenemos responsabilidad en este proceso y entender no solamente que tenemos responsabilidad en cómo hemos llegado hasta acá, sino también en la solución y que esa solución pasa porque entre todos bajemos la soberbia, entendamos que ninguno tiene a Dios agarrado por la chiva, llegamos todo el esfuerzo para conseguir que este país pueda entrar a una normalidad democrática. Guevara descartó un proceso de quiebre político o militar en Venezuela y aseguró que la mayoría de la oposición está enfocada en el proceso de negociación que se está dando en México.
La organización respaldó el registro realizado por Médicos Unidos de Venezuela, en donde dieron cuenta de 349 muertes del personal sanitario del país hasta el mes de febrero de 2021. Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro ofrece cifras de solo 22 defunciones en el mismo periodo. Además, puntualizaron que la falta de servicios básicos como el agua en los hospitales, la escasez de insumos médicos y la diáspora en el personal médico han empeorado la situación del sector. En la revista señalaron que las personas que decidieron denunciar la situación a través de protestas dejaron de recibir su sueldo, los sacaron de sus trabajos, los despidieron injustificadamente, además de ser amenazados y perseguidos en algunos casos. Otros sufrieron detenciones arbitrarias. A su vez, explicaron que desde el año 2017 no se publica información epidemiológica oficial en Venezuela. Contreras contabilizó hasta la fecha el fallecimiento de 15 menores que estaban a la espera de un trasplante en esta unidad médica de Caracas. Señaló que en el pasado el Hospital de Niños era referencia nacional e internacional del tratamiento que se les daba a los pacientes a la espera de hacer los trasplantes de órganos. Aseguró también que este ente está ejerciendo presión para exigir un plan de vacunación para este gremio, que junto a la reactivación de los trasplantes sean temas incluidos en las negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición. La información fue publicada en un mensaje en las redes sociales y aseguraron que el número de regiones pudiera ser mayor. Por tal motivo, solicitaron a las autoridades del Ministerio de Salud de Venezuela a reforzar los protocolos sanitarios y declarar la emergencia. En el texto también abogaron por un plan urgente de vacunación. Consideran que la jornada de inmunización que se desarrolla en el país es insuficiente para la atención de los ciudadanos. Una fracción de la población se opone a la medida que impuso el gobierno italiano de convertir en obligatoria la vacunación para personas que deseen ingresar a aviones, barcos y trenes, así como también autobuses de largo recorrido. Los manifestantes se han organizado a través de los grupos de Telegram para bloquear este miércoles las principales estaciones del metro en el país. Por su parte, los cuerpos de seguridad estarán reforzando los controles para ese día, mientras que el Ministerio de Interiores de Italia informó que respetará el derecho a la libre protesta. Biden reiteró que su decisión se debe a que desea resguardar la vida de los estadounidenses, al tiempo que explicó que el terrorismo ya se ha expandido de Afganistán, por lo que era hora de terminar con la guerra. El presidente estadounidense explicó que tiene la capacidad de atacar objetivos terroristas sin necesidad de estar presente en el lugar. A su vez, informó que lograron completar uno de los puentes aéreos más grandes, con más de 120,000 personas evacuadas a un lugar seguro, fuera de Afganistán. Decidieron quedarse en Afganistán en primer lugar, pero ahora querían salir del país. Nuestra operación Rescate de los Aliados hizo que más de 5.500 estadounidenses salieran de Afganistán y miles de ciudadanos y diplomáticos de otros países también estuvieron allí cuando fuimos a Estados Unidos para ir en contra de Bin Laden. Más o menos 2.000 personas de embajadas también. Por su parte, el secretario general de la OTAN reconoció el esfuerzo de los países al evacuar a los afganos y explicó que aún quedan personas en el país por ser desalojadas. No los olvidaremos y seguiremos trabajando por su derecho a irse de una forma ordenada y segura. Los aliados y socios de la OTAN demostraron su compromiso para ayudar a las personas a salir al evacuar a más de 120,000 personas. Un desfile triunfal. Los talibanes no ocultaron su alegría el martes al quedarse con el control del aeropuerto de Kabul.
tras la retirada de los últimos soldados estadounidenses. Tenemos un mensaje para cualquier posible invasor. Cualquiera que mire a Afganistán con malas intenciones enfrentará lo que Estados Unidos ha enfrentado hoy. En el interior del complejo había decenas de aviones y helicópteros que Washington había dado al ejército regular afgano, después de que las tropas de Estados Unidos los destruyeran antes de irse. La imagen del último soldado estadounidense saliendo de Afganistán puso fin a 20 años de una guerra devastadora y abrió un nuevo capítulo marcado por la incertidumbre. En los 15 días que siguieron a la toma del poder de los fundamentalistas el 15 de agosto, las inmediaciones del aeródromo fueron ocupadas por una inmensa multitud que intentaba desesperadamente subir a uno de los vuelos de evacuación de la comunidad internacional. Los aviones de Estados Unidos y sus aliados evacuaron a unas 123.000 personas según el Pentágono, que reconoció sin embargo que no se pudo retirar a todas las personas que se hubiera querido. Según un estudio de la Universidad Brown, Estados Unidos ha registrado 2.500 bajas y ha tenido que pagar una factura de 2,3 billones de dólares en estas 2 décadas. Además, el país sale de Afganistán con una imagen enturbiada por su incapacidad para prever la rapidez de la victoria de los talibanes y por la manera en que se organizaron las evacuaciones. Una nación que quiera desarrollarse y ser autosuficiente no debe esperar a otro Estado. Debe contar con su propia nación y valerse por sí misma para poder construir su país con la menor ayuda exterior. No es bueno tener todos nuestros ojos puestos en Estados Unidos. Tengo la esperanza de que después de esto tengamos paz en todo el país. Por su parte, el movimiento islamista hereda un país devastado a pesar de los miles de millones invertidos por Estados Unidos y enfrentado a una pobreza extrema, la sequía y la amenaza de los yihadistas del grupo Estado Islámico Khorasan. Los islamistas se han esforzado en dar una imagen conciliadora y abierta y prometieron no vengarse de las personas que trabajaron con el gobierno precedente. También afirmaron en estos días que anunciarían la composición de un nuevo ejecutivo una vez que se completara la retirada de las fuerzas extranjeras. Venezuela ganó 3 medallas durante los Juegos Paralímpicos. Linda Pérez ganó la presea dorada en la competencia de 100 metros. La paraatleta, quien es invidente y originaria del estado Zulia, logró una marca de 12.5 segundos junto a su guía Cassini Herrera. Luis Rodríguez Bolívar en 400 metros registró un tiempo de 47.71 para darle a Venezuela su segunda medalla de plata. Alejandra Pérez, quien ganó bronce en los 400 metros. Y pasamos al fútbol para contarles que Lionel Messi aterrizó en Caracas a la madrugada de este martes para completar el plantel de Argentina de cara al partido del jueves contra Venezuela en la clasificatoria sudamericana del Mundial de Qatar 2022, el cual se jugará el próximo 2 de septiembre en el Estadio Universitario de Caracas, en donde a partir de este martes se iniciaron las pruebas de antígenos a los 6.000 fanáticos que asistirán al partido. El costo de las entradas van desde 25 a 50 dólares americanos dependiendo de la ubicación del asiento. En el momento de la llegada al estadio, los espectadores deberán presentar su entrada en físico, cédula laminada y prueba PCR con resultado negativo. Enrique Pérez Gutiérrez, jefe de Información de Emergencias Sanitarias y Evaluación de Riesgos de la OPS, informó que en Venezuela se han inoculado a más de 9 millones de personas, de las cuales solo 3 millones tienen la pauta completa. A su vez, explicó que no tienen la información detallada de cuántas dosis se han aplicado según las marcas aprobadas por Venezuela, Sinopharm, Sputnik V y Coronavac. También el representante informó que el cargamento de 639.000 dosis de Sinopharm, pedido a través del mecanismo COVAX, podría llegar a Venezuela a finales de septiembre. Por otro lado, la directora de la OPS señaló que en Sudamérica las infecciones por COVID-19 están disminuyendo en general, con algunas excepciones. En Venezuela los casos se estancan y en Surinam la transmisión ha aumentado. A través de Twitter, el Banco Central de Venezuela informó sobre la decisión que debe ser asumida por los comerciantes bajo la premisa de ir familiarizando a los ciudadanos con la nueva escala monetaria. La medida también deberá ajustarse a la norma de redondeo prevista por la entidad bancaria.
El vocero de las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, publicó en su cuenta de Twitter que las elecciones deben tener condiciones que cumplan con los estándares internacionales de la democracia. Por su parte, le dio la bienvenida a los partidos de oposición que decidieron participar en las próximas votaciones regionales y municipales previstas para el 29 de noviembre en Venezuela. Las distintas agrupaciones políticas participarán a través de la tarjeta unitaria. Para la Ledesma, el anuncio realizado ayer por Henry Ramos Alup refleja la falta de coherencia de los dirigentes del llamado G4. A su juicio, la decisión demuestra que el bloque opositor secuestró la toma de decisiones al hablar en nombre de la unidad democrática. En entrevista con Sergio Novelli en el programa Al Día con Sergio de BPI TV, el opositor manifestó que su confianza sigue apegada al proceso que desarrolla la Corte Penal Internacional. ¿Qué logramos con unas alcaldías y unas gobernaciones? Yo le digo a los que dicen que hay que avanzar hacia las elecciones regionales, que lo que están es desplazándose hacia un abismo donde van a terminar de hundir a un país que está siendo estrangulado por esta corporación criminal. En Venezuela no había Estado de Derecho, en Venezuela las instituciones han sido demolidas, por lo tanto lo que se requiere es una dirección que haga posible valer la estrategia conforme la cual sigamos sosteniendo la tesis, uno, de que Maduro no tiene legitimidad, que la abstención del 2018 fue una abstención útil porque gracias a esa conducta política de los venezolanos logramos declarar a Maduro como ilegítimo. En México lo que se tendría que defender es realmente la libertad de Venezuela. Eso que a lo que reduce, por ejemplo, Estados Unidos, el propio Guaidó, una elección presidencial libre, soberana, muy bien. Pero eso se va a conseguir cuando ya Maduro ha doblegado a estos factores de la oposición, más los llamados alacranes que están encompinchados, porque aquí hay gente que no va a ganar, no va a ese proceso con ánimo de ganar, hay gente que va a ese proceso con ánimo de perturbar. Ese es el trabajo, no es simplemente la división, porque de abajo hacia arriba la ciudadanía está unida con una sola consigna, que es la libertad de Venezuela. La división está entre estos grupos que están metiéndose en un proceso descuartizándose unos a otros. Acosta señaló que aunque en los puntos llevados a la mesa de negociación en México ninguno tiene que ver con los derechos humanos, exhortó al gobierno de Maduro y la oposición a que se tome en cuenta los casos de los privados de libertad producto de actos políticos en estas reuniones. Indicó que les fue enviado a los países acompañantes en el proceso de diálogo de Venezuela el comunicado por parte de la coalición para que este tema sea considerado. Precisó que a la fecha se contabilizan 348 presos políticos. Caraqueños expresaron lo que sienten al habitar en la capital de Venezuela, una de las ciudades más inseguras del mundo y que además atraviesa por una fuerte crisis en servicios públicos y contextualizado en un país de economía hiperinflacionaria. En la ciudad de Caracas como ciudad yo me siento bien. Sigue siendo la misma ciudad acogedora, la misma ciudad expandible, la misma ciudad alegre, como ciudad. ¿Quiénes hemos variado? Los habitantes de Caracas. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, por las condiciones políticas, por las condiciones administrativas, por las condiciones socioeconómicas. Digamos que por cuestiones de la sociedad, a veces es un poco hostil, mas sin embargo siento que todavía hay esperanza en la ciudadanía para mejorar y seguir siendo mejores venezolanos. Siempre ha sido una ciudad que brinda oportunidades. Lastimosamente, digamos que ya las oportunidades son escasas, mas sin embargo uno siempre tiene que buscar la mejor forma de revolucionar y, como digo, de seguir avanzando independientemente de las circunstancias. Eso era antes, ahorita no hay nada de oportunidades ni amigables, nada, porque cada quien está con lo suyo. Estos son parte de los testimonios que pudimos recoger. Sobre qué le regalarían a Caracas para hacer de ella un lugar más habitable, esto fue lo que nos dijeron. Mira, regalarle a Caracas un buen gobernante. Un gobernante que quiera a Caracas, no los políticos que
viven metidos en el centro de Caracas y no visitan los barrios circundantes de la ciudad para tomar en cuenta la situación de esos barrios y hacerlo más manejable, más vivible, más viable, más compatible con la ciudad. Esperanza, fe, pesimismo. Unión, para que todos tengamos los mismos beneficios, pues. Medicina, que entre medicina para los más necesitados. Los adjetivos calificativos sobre Caracas varían en cada ciudadano, en una relación muy personal entre ellos y el ambiente que los rodea. Sin embargo, el deseo de prosperidad y mejora es el anhelo de cada uno. La variante B.1.621, según la nomenclatura científica, se mantiene clasificada como variante de interés, según indicó la OMS en su boletín epidemiológico semanal sobre la evolución de la pandemia. La Organización de la Salud señaló que la variante presenta mutaciones que podrían indicar un riesgo de escape inmunitario o resistencia a las vacunas y se requerirán estudios adicionales para comprender sus características. Todos los virus, incluido el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, mutan con el tiempo y la mayoría de las mutaciones tienen poca o ninguna incidencia en las características del virus. No obstante, algunas mutaciones pueden afectar las propiedades del virus e influir, por ejemplo, en su capacidad de propagación, la gravedad de la enfermedad que provoca o la eficiencia de las vacunas, medicamentos u otras medidas para combatirlo. La información fue ofrecida por la empresa, que aseguró que las vacunas, las cuales fueron fabricadas en España, no corresponden a un riesgo sanitario. Debido a la presencia de agentes externos en el fármaco, el gobierno nipón descartó 1.63 millones de dosis de Moderna. La empresa explicó que la causa más probable de los restos de acero hallados en los viales de vacunas anti-COVID es la fricción entre piezas de este material debido a un fallo técnico en la cadena de producción, un problema que habría alcanzado a uno de los 3 lotes de Moderna afectados. Los pequeños presentan deshidratación, fiebre, sudoración y dolor en el cuerpo, pero no se ha encontrado contagios de coronavirus entre los afectados. Los expertos la han llamado la fiebre misteriosa y asegura que debe estar relacionada a una epidemia de dengue en algunas regiones del país. Muchos de los pacientes ingresaron a los hospitales con niveles de plaquetas muy bajos, un síntoma característico de la enfermedad transmitida por los mosquitos. La tormenta podría subir de categoría a huracán entre el jueves y el viernes, en su paso por el Atlántico a 280 kilómetros al sur de las islas de Cabo Verde. Actualmente se desplaza hacia el oeste a 31 kilómetros por hora. Los meteorólogos pronostican un movimiento hacia el oeste-noreste durante los próximos días, seguidos de un giro hacia el noreste durante el fin de semana. Los expertos también explicaron que la actividad de ciclones tropicales en la cuenca atlántica durante agosto fue por encima de lo normal en términos de la cantidad de tormentas con nombre, huracanes y grandes huracanes. El huracán Ida podría ser el desastre meteorológico más costoso de la historia. Eso advirtió el miércoles la ONU, que destacó que las medidas de prevención permitieron limitar el número de víctimas en el sur de Estados Unidos. Ida, que arrasó Luisiana y Mississippi el fin de semana, causó menos de media docena de muertes, según un balance provisional de las autoridades estadounidenses, pero dañó gravemente la red eléctrica. Muy a menudo el impacto económico solo se siente después del evento, y eso es lo que probablemente ocurrirá, porque hemos visto grandes daños en la red eléctrica en Luisiana. Es posible que el costo económico sea más alto que el que provocó el paso del huracán Katrina. Katrina azotó Nueva Orleans en septiembre de 2005 y causó oficialmente 1.800 muertos, mientras que sus daños fueron estimados en más de 163.000 millones de dólares. La Organización Meteorológica Mundial explicó que debido al cambio climático, las lluvias son cada vez más intensas y los huracanes se desplazan más lentamente, lo que hace que las inundaciones sean más graves. Los atletas Belkis Mota, Erickson Bermúdez y Abraham Ortega
ganaron este miércoles 3 diplomas más para Venezuela en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Abraham Ortega quedó en la posición número 8 en la prueba de impulso de bala en la categoría de 46 kilogramos. Aquellos que pertenecen a esta categoría no tienen sensibilidad ni movimiento en sus miembros superior izquierdo. En el caso de Belkis Mota, la atleta participó en la prueba de 100 metros estilo pecho en la categoría 12, correspondiente a los nadadores con un campo de visión restringido. Quedó en la sexta posición con un registro de 1.30.67. Castro señaló que por medio de encuestas de campo del pasado mes de agosto pudieron constatar que venezolanos vacunados con doble dosis contra el virus del COVID-19 van hasta la fecha apenas 17% de la población, lo que se traduciría aproximadamente en 3,3 millones de personas. Con una sola dosis rozan la cifra de 6,4 millones de personas, en la que la mayoría de estos ciudadanos están vacunados con la Sputnik V. El médico infectólogo indicó que hasta la fecha no se maneja información de si han llegado o no a Venezuela las segundas dosis de la vacuna rusa. De la misma forma, sobre el nuevo esquema de vacunación a los niños y alumnos, como fue anunciado en días pasados por la administración de Maduro, no han tenido acceso a ningún tipo de información. En el proceso participaron auditores políticos y especialistas electorales, quienes analizaron los módulos y funciones correspondientes a la instalación e inicialización del dispositivo para la emisión del voto. En la misma participaron de forma presencial 15 representantes de organizaciones políticas concurrentes a los comicios del 21 de noviembre, mientras otras 16 organizaciones actúan igualmente en la revisión de forma virtual. A través de la plataforma digital Zoom participaron también especialistas y representantes de organismos electorales de América Latina y de otras regiones. El Grupo Internacional de Contacto aplaudió el inicio de las negociaciones políticas entre el oficialismo y la oposición de Venezuela, que desde el pasado mes de agosto acordaron en México buscar una solución conjunta para la crisis en el país. Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Unión Europea, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Panamá, Portugal, España, Suecia y Uruguay fueron los países firmantes del comunicado, los cuales consideran positiva la insistencia por una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis en el país. La Cámara Venezolana Peruana y la Fundación Alemana informó que 47,5% de la diáspora venezolana en Perú tiene estudios superiores, por lo que representa un alto potencial de aporte económico, fiscal y de productividad. En la investigación descubrieron que 27,8% de esa población extranjera culminó la educación universitaria y que 16,3% finalizó sus estudios técnicos superiores. Solo 3,4% hizo maestrías o posgrados en carreras académicas. La mutación conocida como C1.2, la cual fue conseguida en mayo en 114 pacientes en 2 provincias de Sudáfrica, a su vez se han encontrado en 4 países de la región. Según la Organización Mundial de la Salud, para que una mutación sea considerada una variante de preocupación, subrayó, debe haber pruebas de un impacto en la transmisibilidad, la gravedad o la inmunidad. La entidad de salud no ha obtenido resultados concretos hasta el momento, pero ha explicado que se puede aplicar una dosis de refuerzo a las personas con sistemas inmunológicos deprimidos y a la población mayor. Hasta el momento han determinado que no hay una necesidad urgente de inocular por tercera vez a la población que ya recibió la pauta completa de vacunación. La EMA, a su vez, estudia la necesidad de una posible modificación en la composición del fármaco para aumentar su eficacia. El protocolo aprobado por el Ministerio de Educación autoriza a todos los alumnos a regresar a las aulas y los obliga a llevar un tapabocas en el interior, salvo en educación física. El ministro de Educación explicó
que como el año pasado se debe convivir con el virus y llevar la mascarilla, además de respetar las medidas preventivas. La detección de un caso de la COVID-19 implicaría el cierre de las clases, afectando a primaria, pero en secundaria y en los liceos, solo los casos contacto que no estén vacunados deberán aislarse una semana. El presidente de Estados Unidos informó que hasta el momento han muerto 12 personas en Nueva York y Pensilvania, mientras que los equipos de rescate pudieron sacar a otras personas que habían quedado atrapadas en el metro. A su vez, explicó que casi 1 millón de hogares en Luisiana y Mississippi se han visto afectados y se han quedado sin servicio eléctrico. La gobernadora de Nueva York y el alcalde de la ciudad declararon el estado de emergencia tras estas inundaciones, que se registraron tras el paso del huracán Aida y podrían afectar a unos 20 millones de personas. Cientos de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Newark, La Guardia y JFK. Las inundaciones cortaron grandes avenidas a lo largo de diferentes barrios de la ciudad, incluyendo Manhattan, el Bronx y Queens. El paso del huracán Aida dejó al menos 6 muertos, cortes de electricidad masivos, inundaciones y grandes destrozos en Luisiana y zonas de Mississippi, aunque parece que no ha llegado a la gravedad que se temía, en buena parte gracias a los diques reconstruidos del área de New Orleans. Los residentes respiraron con alivio por el buen funcionamiento de los diques reconstruidos por el gobierno federal para proteger la ciudad y evitar una inundación catastrófica similar a la que causó Katrina en 2005. Además de las torrenciales lluvias que se registraron en Estados Unidos, también en España se han registrado destrozos por las precipitaciones, vehículos amontonados o caídos al mar, arrastrados por el agua, enseres y calles convertidas en verdaderos ríos caudalosos. Las fuertes lluvias que cayeron sobre España dejaron impresionantes imágenes y destrozos que las autoridades evaluaban este jueves. El impacto de un potente aguacero que el miércoles fue descrito como muy excepcional por el Servicio Meteorológico de Cataluña dejó serios daños materiales en el este de España, donde poblaciones como Alcanar, unos 200 kilómetros al sur de Barcelona, llegaron a registrar 212 litros por metros cuadrados en 3 horas. Los bomberos se mantienen en la zona tratando de controlar el fuego, mientras que las autoridades esperaban que se calmara un poco las llamas debido al viento, pero no resultó así. La situación ha empeorado debido a la zona boscosa que se encontraba en sequía, la poca humedad y la difícil entrada para los bomberos en la zona. El funcionario europeo reiteró la importancia de reforzar la seguridad de la Unión Europea y expresó que Afganistán es un ejemplo de ello. Ofreció las declaraciones luego de su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa y Exteriores de la Unión Europea en Eslovenia. Defendió la necesidad de esta fuerza rápida a pesar de que la comunidad de países cuenta ya con un grupo de batallones de alrededor de 1.500 hombres que hasta ahora nunca ha sido utilizado, debido a que este se organiza sobre una base nacional con un país diferente listo para actuar si es necesario. Y pasamos al béisbol porque Miguel Cabrera sigue abriéndose paso en la élite del béisbol. El pelotero despachó el jonrón 502 de su carrera y quedó a solo 2 del inmortal Eddie Murray en la cuarta entrada del triunfo de los Tigres de Detroit, 8-6 frente a los Atléticos de Oakland. Antes el abridor James Kemper, el Mickey, descargó todo su poder para igualar las acciones 3-3. En los últimos 6 meses se dieron reuniones previas y acercamientos entre funcionarios de Maduro y representantes de la oposición, liderada por Juan Guaidó, trayendo como resultado la propuesta de una nueva mesa de diálogo, esta vez con sede en México. En total, 18 dirigentes políticos venezolanos, junto a delegados del Reino de Noruega, México, Rusia y Canadá, debatirán puntos álgidos que siguen acentuando la crisis venezolana. En tal sentido, la oposición lleva a esta mesa los siguientes puntos: lograr una solución a la catástrofe nacional, un cronograma para elecciones libres y justas que incluyan las elecciones presidenciales, atender la emergencia humanitaria,
reinstitucionalizar el país, lo que implica la renovación de poderes como el Tribunal Supremo de Justicia, el respeto a la Constitución y garantías para todos los venezolanos. Por su parte, los representantes de Maduro, delegación presidida por Jorge Rodríguez e integrada por el hijo del líder oficialista Nicolás Maduro Guerra, buscará como primer paso el levantamiento de todas las sanciones impuestas desde Estados Unidos, la Unión Europea y países aliados a Guaidó, para así ir despejando el camino y atendiendo solicitudes de quienes le adversan. Esta sería la quinta oportunidad en la que los bloques políticos se sientan a intentar negociar. En el pasado los encuentros quedaron en stand-by por desacuerdos y malos entendidos. El pasado 13 de agosto, el representante de la oposición en el diálogo, Gerardo Blay, junto al chavista Jorge Rodríguez, el canciller de México, Marcelo Ebrard, y el representante del Reino de Noruega, Dan Nylander, firmaron el acuerdo de entendimiento para dar paso al primer encuentro que se realizará este viernes 3 de septiembre. Este viernes, el rector principal del Poder Electoral de Venezuela, Pedro Calzadilla, informó que a la fecha se han cumplido con el 64% del cronograma electoral y las tareas técnicas y logísticas asociadas a los comicios del 21 de noviembre. A su vez, indicó que derivado de la postergación de la fecha de cierre de postulaciones, la selección de posiciones en el tarjetón electoral se llevará a cabo entre el 9 y el 11 de septiembre. Para Calzadilla, con el cierre de las postulaciones previsto para este sábado 4 de septiembre, se da paso al último tercio de lo establecido en el cronograma. También indicó que las elecciones indígenas se efectuarán el 26 de noviembre y el registro ha sido avalado por las autoridades. A la fecha, el CNE ha realizado 7 comités logísticos nacionales y 5 comités logísticos regionales. Ocariz explicó que entre las partes habían acordado y avalado estudios con encuestadoras y precisó que hay 2 de estas en las que no se contó con auditoría, mientras que en los otros 2, donde se cumplieron las reglas, la opción aurinegra es la ganadora. Entonces, hay que ser muy, muy estricto en lo que se acordó. No es posible que tengamos encuestadores que no se haya hecho la auditoría y la presencia de ambos comandos de campaña. Donde se hizo, ganamos. Donde no se hizo, en una de esas 2, la diferencia, en teoría, es 0.40%, ¿no? Pero no hubo auditoría. La otra no tenemos los resultados todavía, ¿no? Pero independientemente de cuáles sean los resultados, nosotros lo que estamos exigiendo, y así lo comunicamos internamente en nuestro partido, es que se cumple esto, que se cumpla la palabra, ¿no? O sea, se había hablado de 4 encuestadoras con auditoría. De la misma forma, comunicó que la lucha por condiciones electorales continúa y que hasta el momento tienen casi todas las candidaturas definidas en la región mirandina. Hay algunos que también se está acordando ir a unas encuestas en otro mecanismo, pero ya estamos casi cerrados en todo este trabajo que ha sido engorroso, difícil. Nosotros lo hemos dicho siempre, lo mantenemos. La lucha de estos ahora líderes y candidatos tiene que ser la lucha por condiciones electorales. O sea, aquí no puede ser que descarten todos ellos y también la colectividad, que ya como se van a inscribir, ya se eliminó la lucha por condiciones. No, esa lucha se mantiene en el tiempo y es fundamental mantenerla en el tiempo, ¿no? Ocariz reveló que en la noche de este jueves conversó con la organización Fuerza Vecinal y no hubo respuestas ante las situaciones expuestas. Por su parte, el candidato a la gobernación de Miranda, David Uzcategui, que también se pronunció en rueda de prensa, donde informó el proceso de estas encuestas a la que hace referencia Carlos Ocariz. Esas encuestas se realizaron durante la semana, del día martes hasta el día de ayer. Y tenemos los resultados. Y Miranda habló categóricamente. Como para nosotros, aquí no hay vencidos ni vencedores. Hoy quiero solicitarle respetuosamente al candidato o al precandidato Carlos Ocariz a que sea nuestro jefe de comando de campaña de la unidad. Y lo superamos con la fuerza del pueblo.
Por eso voy rumbo al CND con estas miles de personas que hoy han desbordado las calles. Hay varios aspirantes a la alcaldía de Maracaibo acá en la concentración. ¿Quién es el candidato? Eso es normal, que compitamos. Esa es la democracia. Esto no es un cuartel como pasa en el otro régimen. Maracaibo va primero. Aquí en la competencia, aquí hay un método que es consenso. Después del consenso, encuesta, y si no, primaria. Estamos en eso, con hermandad, con afecto, con cariño. Aquí no hay pleito, no hay cosas por el estilo. Rosales caminó por varias calles de Maracaibo hasta llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral, junto a los precandidatos a distintas alcaldías, anunciando que podría darse primarias para la selección de las candidaturas únicas a las alcaldías de la región. Con usuario y contraseña tenemos vinculados 1.238.038 personas. De ese total ya han culminado su preregistro virtual 1.183.314. Esto quiere decir que más de 1.183.000 personas ya aportaron fotografía, cargaron sus datos y procedieron con la entrega de su información básica. Encuestas de caracterización económica, 1.131.284. Agendamiento, 1.008.641 personas. Con estas cifras, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dio inicio a la segunda fase del estatuto, que consiste en el registro biométrico y también fotográfico. Tuvimos la posibilidad de conversar con Freddy. Él llegó hace 5 años acá a Colombia junto a su esposa, que para ese momento estaba embarazada. Ellos ya forman parte de los venezolanos que próximamente obtendrán esta identificación. El proceso en realidad es un proceso rápido, o sea, lo único que puede estar tardío es lo que es la parte de afuera, pero ya cuando ingresas adentro de los Supercae, el proceso es rápido, solamente te toman tu información personal, huellas, firma y foto. Lo que me piden para ingresar es el documento de identidad venezolana, cédula, pasaporte o el documento que tengas. Luego te piden el registro de la cita y el registro RUM. Freddy, con agradecimiento, nos contó por qué es importante la puesta en marcha de la segunda fase del Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano. Mira, creo que es una integración muy buena para el venezolano, ya que podemos ingresar al sistema de trabajo, salud, educación, sin tener tantas barreras, ya que ahorita actualmente hay muchas personas migrantes de manera irregular que obtienen muchas barreras al día a día, conseguir estudios, empleos, salud, todo este tipo de casos. En este mismo lugar de atención a los migrantes venezolanos conocimos a Edubelis González. Ella nació en Maracaibo y llegó hace 5 años a Colombia. Mi cita la tuve a la 1, tenía que estar antes de la hora. Ingresando me pidieron el número erradicado de la cita biométrica. Luego, cuando estaba ingresando, me pidieron en mano cédula venezolana y el documento de registro único migrante venezolano. Sumado a esto, Edubelis también nos comentó su opinión acerca de la segunda fase del estatuto, que consiste en el enrolamiento biométrico. Fácil y eficiente, porque tarda solamente como de 8 a 10 minutos el proceso para colocar las huellas dactilares y verificación de nombre. Para mí es un motivo de felicidad porque me permite integrarme a este país como migrante regular. Alrededor de 600.000 venezolanos aún no se han sumado al Estatuto Temporal de Protección al Migrante. Por ello, el director general de Migración Colombia informó que la primera fase de registro permanecerá activa en forma paralela a la segunda fase. Con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. El Laboratorio Nacional de Salud informó que se trata de 2 mujeres de 19 y 25 años de edad, las cuales no han registrado viajes fuera del país y tampoco han sido vacunadas. Los contagios de la variante Mu, registrada por primera vez en Colombia, fueron encontrados en el Departamento Central de Guatemala, mientras que el país ya presenta casos de 6 mutaciones distintas del virus, según sus autoridades sanitarias. El presidente Putin afirmó que espera que los talibanes se comporten de forma civilizada en Afganistán para que los otros países puedan tener relaciones diplomáticas normales con Kabul. Dando cuenta de la situación, el presidente ruso consideró que cuanto más rápido entran los talibanes en la familia de los pueblos civilizados, más fácil será mantener contactos, comunicarse con ellos y así fluir de un modo u otro con ellos.
Además, en sus declaraciones durante el Foro Económico del Este en el Extremo Oriente ruso, culpó a Estados Unidos de la catástrofe que está viviendo Afganistán. Con esta reforma al Código Civil, la justicia española podría retirar o denegar el derecho de visita si el progenitor se encuentra en curso en un proceso penal iniciado por haber atentado contra la vida, agredido o abusado de su pareja o hijos, o si existen indicios fundados de violencia doméstica o de género. En algunos casos, el juez podría autorizar ciertas visitas o comunicaciones motivadas por un interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del padre con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación entre progenitor e hijo. La reforma que entró en vigor este viernes fue publicada en el Boletín Oficial a comienzos de junio, días antes de que un doble infanticidio conmocionara a España y volviera a poner en primera línea el debate sobre la violencia vicaria. Finalmente llegó uno de los estrenos más esperados en Netflix. 1 año y medio después se presenta la 5ª temporada de La Casa de Papel. Vuelven las aventuras del profesor y su banda. El atraco al Banco de España se convierte en una guerra. Esta última temporada se dividirá en 2 partes, en 5 capítulos cada una. Los primeros 5 episodios ya se encuentran en Netflix este viernes 3 de septiembre. La segunda parte llegará a la plataforma el próximo 3 de diciembre y también contará con 5 capítulos que nos harán vibrar ante un desenlace que promete emociones y sorpresas.